para iniciar. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y en Facebook y en todas las redes y medios de difusión que tiene nuestra institución para abordar hoy, 14 de octubre de 2002, el tema de la baja en combate del terrorista alias El Becerro de la cuadrilla 57 de las FARC. Y es un tema muy importante porque dentro de la memoria histórica que se acaba de publicar bajo el título de informe de la Comisión de la Verdad, no está relacionado ni las actividades criminales de este delincuente, ni la relación abierta y explícita de los grupos narcoterroristas de las FARC con los carteles de tráfico de drogas hacia Centroamérica, México y Europa. Y este delincuente durante varios años ejerció esa actividad en el noroccidente de Colombia, en la zona del Chocó, en el nudo del Paramillo, y se dedicó a cometer también en forma paralela gran cantidad de crímenes contra la población civil, contra sus mismos integrantes y contra los miembros de la Policía Nacional y el Ejército que lo buscaban, y tuvo una relación simbiótica y otras veces paralela y otras veces de guerra frontal contra el cartel del llamado Clan del Golfo, también dirigido por un bandido que perteneció al EPL, luego perteneció a las FARC, después perteneció a los mal llamados grupos paramilitares y por último montó su propia empresa criminal de lo que el general Naranjo llamó las bandas criminales, bautizada como el Clan del Golfo o las supuestas autodefensas de línea gaitanista llamado alias Otoniel, de apellido Úsuga. Entonces, esto es todo un tema que no se aborda en la memoria histórica, no se aborda en el informe de la Comisión de la Verdad, pero que sí lo aborda la memoria histórica aún no contada para colocar en su debido contexto lo que ocurre y para que quienes investiguen en el futuro lo ocurrido en la zona del Urabá antioqueño y el Urabá chocuano con el narcotráfico y la guerrilla tengan información más verídica y hechos puntuales y concretos para que no se especule, sino que se hable exactamente en forma concreta de lo que allí pasó. Adelante, mi coronel. Constantemente, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa de la memoria histórica, el programa institucional que estamos desarrollando, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra Colombia. ¿Podría reiterarnos el mensaje al respecto? Claro, mi coronel. Hemos venido resarciendo lo que decíamos ahora en la introducción, que ese informe no dice la verdad, o sea, no es de la verdad, pero además supuestamente fue hecho para las víctimas y es a las que menos resalta, porque se dedica a resaltar a las FARC, que son los victimarios.
Hoy es viernes 14 de octubre del 2022. Nuestra emisión 217 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Chocó, Antioquia y las costas Caribe y Pacífico, en límites con Panamá, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Bojayá en el departamento de Chocó? Bueno, mi coronel, el rol geográfico, estratégico, táctico, político, histórico y todo lo que se deriva de un análisis que demanda todavía mucha profundidad, mucha claridad y síntesis del departamento de Chocó en relación con el crecimiento de las cuadrillas de las FARC que delinquen en esta zona. Tiene muchas aristas y pues siempre tratamos de analizarlas en esta actividad académica que nos hemos planteado con el fin de darle cierta orientación y cierta precisión a los contenidos que se pretendan formar en la academia normal, en los medios de comunicación y los ciudadanos en general respecto a la realidad de un conflicto que nos ha afectado a todos, pero que desafortunadamente, como lo hemos visto, hasta en las propias fuerzas de las reservas de las instituciones armadas colombianas aparecen sujetos completamente desubicados diciendo que el señor Petro está haciendo un gobierno de cambio y que lo que hay es que apoyarlo. Es increíble que lleguemos a ese nivel, pero es la realidad de lo que tenemos de la desinformación y de la ausencia ideológica que hay frente a lo que ha ocurrido y de la falta de claridad de quienes, muchos de quienes integraron las instituciones que estaban o por conjugar el verbo estar o por satisfacer sus intereses personales, más no por entender el futuro del país. Y hecha esa premonición, entramos pues a concretar lo que hay con el departamento de Chocó y con el municipio de Bojayá exactamente. Como vemos en el primer mapa, a la izquierda el municipio de Bojayá queda formando la primera parte del norte del departamento o partiendo en dos el departamento hacia el sur más poblado, hacia el norte menos poblado, pero estratégicamente más importante porque limita con prácticamente el departamento de Panamá. Entonces esa parte norte del departamento tiene a varios municipios, tiene a Candí, a Unguín, tiene a Río Sucio, a Juradó, a Carmen de Darién y a Bojayá. O sea, son 6 municipios que forman el norte y de ellos los más sonados o los más conocidos por la violencia pues son Río Sucio y Bojayá, pero en todos ha habido problemas, en Unguía, en Acandí, en Juradó. Y al mirar el mapa de la configuración geográfica vemos que es atravesado el municipio por el nacimiento del río Atrato, que es el más importante, que va avanzando hacia el norte al mar Caribe. Pero también vemos que el río, es que el nombre se me escapa, Curvadó, es que va por allí y sale desde esta región. Y también vemos unas características que tiene la cordillera occidental muy fuerte al occidente del departamento, al occidente de estos municipios, y que al oriente de estos municipios se forman una serie de pequeñas estribaciones de la misma cordillera que van a salir a los sistemas independientes de Ayapel y posteriormente a la cordillera central.
Y como es una zona selvática, lluviosa, con muchos ríos, con muchas subdivisiones pequeñas de veredas que se han ido poblando por colonización irregular, casi toda relacionada con la minería artesanal o con los procesos de crecimiento del narcotráfico, en parte la agricultura o la pesca más hacia el norte, cercanías al mar. eh, pues es una zona que ha sido olvidada, fronteriza, que ha sido olvidada por el gobierno nacional y que ha sido espacio ideal para que se asienten las guerrillas, que además se lo facilita la conformación del departamento, la conformación del municipio, la cercanía con el mar, la existencia de las formaciones independientes o ya estructurales de la cordillera y reiteramos el olvido del Estado central. Estas fotos nos muestran, primero la que está abajo en la parte inferior derecha, nos recuerda siempre el drama del crimen de guerra cometido por las FARC cuando asesinaron a 164 campesinos dentro de una iglesia, destruyeron la iglesia y quedó para la historia de la humanidad esta imagen de la Virgen María semidestruida dentro del templo y lo demás completamente deteriorado por efecto de las explosiones, los disparos y la sevicia de los bandidos de las FARC, del honorabilísimo senador Biojó. Y vemos tres fotos que nos muestran, una, el área rural, que describe más o menos la forma del terreno y las características del terreno donde fue eliminado el bandolero, alias el Becerro, que es lo que nos ocupa hoy. Y vemos dentro del poblado la pobreza similar a la de Río Sucio y de la de Vigía del Fuerte y otros poblados de la región, casas de madera, afortunadamente para ellos ya con energía eléctrica, pero viviendo todavía peor que en el siglo XIX o XVIII, con unas habitaciones construidas sobre los cursos de agua que además están infestados de deterioros, de desechos humanos, de desechos materiales, afectando completamente la ecología y dando un aspecto tipo africano o haitiano que llevan en el ADN sus pobladores y que parecería que por la corrupción y la falta de presencia del Estado en todos los sentidos se conviva de esta manera muy pegados al río, lo cual es completamente irregular y riesgoso, pero además dentro de estas cloacas que en pleno siglo XXI no tienen presentación, porque si el Estado ve eso y no puede resolver allí, pues debería reubicar a esas personas y generar otro tipo de empresas y de generar otro tipo de desarrollos con la empresa privada, pero no permitir que colombianos con los mismos derechos nacidos bajo la misma norma constitucional vivan en esas condiciones tan deplorables. Y también estas personas, los que se van ilustrando, no dedicarse a robarse los dineros que les envían para ese departamento, sino a desarrollar sus comunidades y alejarlas de estos sistemas que realmente son aterradores y donde generalmente la única o de las pocas construcciones que hay en ladrillo y con cemento y con varilla y como debe ser son las instalaciones de la Iglesia Católica. Como vemos, esto es sumado, es muy relacionado con lo que se estudió ayer de Río Sucio y son muchos los problemas que hay alrededor de este tema, que no solo demandan la descripción, sino la acción del Estado y la sociedad colombiana, porque por su importancia geográfica y estratégica tiene una trascendencia futura para el desarrollo de las fronteras del país y lo que en geopolítica llamamos el hinterland colombiano. Adelante, mi coronel. Es sabido que las FARC han cometido cientos de delitos en la frontera colombo-panameña, pasando entre ambos países gracias a la configuración selvática. Hay varios de estos crímenes documentados formalmente. ¿Podría señalarnos algunos? Sí, claro, mi coronel. Se documentaron varios entre 2009 y 2012, 13,
de acciones de las FARC que estuvieron allá, que secuestraron a ciudadanos panameños. Inclusive fue muy famoso un secuestro que hizo este bandido, el tal Becerro, de un ciudadano panameño de apellido Cubas, por el cual pedían la módica suma de $3 millones para liberarlo. Y hubo una operación, otros dijeron que pagaron, bueno, eso no quedó nunca claro, pero que las FARC existieron y existen ahí en la frontera y pasan de un lado a otro, es una realidad con la complicidad de las autoridades panameñas, de autoridades colombianas también han sido cómplices, de las mismas comunidades que tienen que convivir en ambos lados de la frontera con estos delincuentes, y el influjo de los narcotraficantes y los traficantes de minería ilegal, que son muchos también en esta región selvática. Entonces es una conjugación de factores negativos contra Colombia y contra los pobladores de esa región, que definitivamente por fuerza de las circunstancias, por necesidad y algunos por mentalidad delictiva, han convivido en ambos lados, y entonces la corrupción y demás factores han incidido en secuestros, asesinatos, reclutamientos, presencia permanente, amedrentamiento y otro tipo de delitos como lavado de dinero, paso de inmigrantes ilegales, eh, tráfico de especies, naturales y de seres humanos. Todo esto ha ocurrido en esa región y está documentado en muchos casos, pero la Guardia Nacional Panameña tampoco ha sido el ejemplo número uno de efectividad contra la lucha de estos delitos, en especial por la corrupción. ¿Cuáles serían entonces los antecedentes a la baja de este alias El Becerro? Pues, mi coronel, desde el punto de vista estratégico, muchos reiteramos ese despliegue estratégico que hacen las cuadrillas 5 y 57, y de ahí nace la 58. La relación que hay con esas cuadrillas hasta el nudo del Paramillo y las que se han movido por el Urabá antioqueño, la presencia del EPL y los intentos del ELN y el narcotráfico. Todo eso es un despliegue estratégico que lleva muchos años y que ha sido efectivo para las FARC, porque lo pensaron como la ubicación geográfica, luego ya se fueron sobre las bananeras y sobre el narcotráfico y el contrabando, pero últimamente ya le sumaron de todo y se volvió un puntal grande. Cuando se incrementó el narcotráfico y la minería ilegal, todas las cuadrillas de los diferentes grupos criminales crecieron y hubo esa etapa de la lucha, el enfrentamiento entre ellos, las coordinaciones, pero bandido es bandido, y para las FARC lo que les interesaba era que fluyera la gran cantidad de dinero y sentar el terror allá para posicionarse fuertes. Entonces ocurrieron los ataques muy conocidos de Bojayá y Vigía del Fuerte, sin que fueran los únicos, ¿no? Porque en esos municipios que nos mencionamos ahora, Acandí, Uradó, etcétera, hubo muchas más acciones violentas que se sumaron unas con otras, pero que apuntan a un control geográfico y humano por medio del terror. Hubo también en la zona el viaje de los cabecillas a Cuba y el viaje permanente de los cabecillas también de Cuba a la región para controlar el narcotráfico y mirar los ingresos y llevar, gracias a la protección que tenían en esos aviones, grandes sumas de dinero para esconderlas en la isla, o lingotes de oro, o el oro hecho como en pelotas, como en bolas grandes, que lo llevaban también para esconderlo en Cuba o enviarlo a los paraísos fiscales para esconderlos en sus celdas o en sus cajillas de seguridad. Ocurrió el secuestro del general Sate, fue muy nombrado, y eso ocasionó algún intento de rifirrafe de un supuesto heroico miedo del señor Juan Manuel Santos, pero no pasó de la cuestión mediática, y sí este general, por su insensatez, permitió que las FARC anotaran otro hit, y son de los puntos que suman, de las irresponsabilidades que suman y le van dando otro cariz al conflicto por
procedimientos incorrectos de personas que piensan siempre en ellas y no en la institución, ni en el país. Como es ya conocido por toda nuestra audiencia, todo esto gira alrededor de un fuerte componente político que se denomina Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y Milicias Bolivarianas. No hay una explicación más clara y más lógica del sustento del crecimiento de las guerrillas de las FARC en esta zona, porque si no tuvieran esa organización, esa línea humana que les va construyendo unos cordones estratégicos para sobrevivir con seguridad, para evitar que los detecte las fuerzas militares o la policía, especial las fuerzas militares, o para ayudarles a amedrentar y controlar la población civil. Sin esas estructuras, repito, sería imposible que una guerrilla existiera. Bien lo dijo Mao Zedong, la población civil es como el agua al pez, pero no es toda la población civil, sino son esas organizaciones clandestinas que tienen allá, a las que nunca le ha dado importancia el Estado. Al punto que en Cuba se habló de todo menos de eso, como si la guerrilla viviera del aire y no tuviera ese contacto humano. Y más bien las guerrillas se han encargado siempre de vender la idea de que son organizaciones sociales víctimas del conflicto y que a esos son los que hay que darles la importancia y la prioridad, no sobre los que ellos asesinan, sobre los que ellos cometen las tropelías, sino a esa población que encabeza a las víctimas, que son ellos estructurados en esas tres organizaciones y que siempre mentirán y negarán cualquier relación con la guerrilla. Hubo una sumatoria grande en todo el país contra cabecillas del secretariado, del mal llamado Estado Mayor Central, contra las cabecillas de bloques y de frentes, y en todos hubo resultados importantes a lo largo y ancho de la geografía, y obviamente esto tenía que incidir, por lo menos psicológicamente, en Urabá, Antioqueño, Urabá, Chocano, pero aquí incidió ya con hechos reales como la baja de Silver, del Becerro y del otro bandido que veíamos ayer. Pero hoy vamos a ver exclusivamente la de el Becerro. Y finalmente, todos esos corredores y retaguardias a lo largo del departamento del Pacífico apuntan a ir estrangulando a la composición nacional, porque es una intención de ser fuertes en el hinterland para ir cerrando el círculo progresivamente hacia la capital y llegar a la toma del poder con una construcción grande de grupos políticos y de guerrillas. Sin duda que la actividad de las fuerzas militares es la que ha impedido eso, pero las FARC son claras en decir que no han renunciado a su plan estratégico y que el socialismo tiene vigencia. Entonces puede que cambien de métodos, de estilos, de procedimientos, de técnicas, de tácticas, más no de objetivos estratégicos. Y ahora que subió el señor Petro, lo consideran como un paso más de su transición hacia lo que quieren, pero no han renunciado. Y entonces esto es un tema que falta seguirlo investigando y seguirlo poniendo en contexto. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el diario El Tiempo aseguró que en el 2013 el Becerro era el varón de las drogas de las FARC en esa zona noroccidental del país? Bueno, mi coronel, ya el diario El Tiempo miramos específicamente por qué lo dijo, pero para entenderlo mejor miremos esta relación de algunas de las incursiones de las FARC entre el 2007 y el 2008 en Panamá, de las que mencionábamos anteriormente. Entonces vemos que fue capturado en Puerto Valdía un bandido que estaba haciendo presencia en Panamá. Se especuló para esa época que la captura había sido fue porque no pagaron un soborno, entonces lo capturaron y los otros huyeron. Otros decían que sí fue una operación transparente, pero en las informaciones que daban los desmovilizados y los capturados siempre daban a entender que había algún grado de connivencia, por lo menos de algún sector de la Guardia Panameña. Y es probable, porque una zona donde se mueven tantos intereses ilícitos y donde hay un país como Panamá que se mueve tanto dinero de todos los orígenes y un afán de riqueza
pues es lo normal que pueda ocurrir, pero sin embargo no lo podemos afirmar con exactitud. Lo mismo, unos meses después fue capturado un bandido de las FARC que intentaba o estaba haciendo contactos con un traficante de drogas y de armas. Hubo un ataque a una población que llama Jaque, donde siguieron a 2 policías y a 2 civiles. Y para esa época se rumoró lo mismo que cuando hubo unos enfrentamientos de las disidencias de Gentil Duarte en Venezuela con la Guardia Nacional, que ha sido más bien por problemas de narcotráfico entre ellos y no por cuestión ideológica, ni menos porque dentro de las guerrillas de las FARC exista la intención de ir a combatir contra las fuerzas armadas de los países vecinos, porque además lo dicen y hablan de que su eh, brazo diplomático internacional le tiene prohibido a las cuadrillas hacer ese tipo de acciones. Entonces siempre queda la duda de que es más por intereses de narcotráfico y de delitos que esto ocurre. También dice que en un sitio que llama Bajo Chiquito hubo un robo de víveres en una tienda y un canal panameño local publicó eso, pero de ahí no pasó, de que estuvieron y probablemente lo hicieron, porque fue un ataque contra la población civil y porque es la forma de demostrar que ellos tienen el control del área y porque hay panameños dentro de las FARC y hay personas interesadas en que eso crezca y porque la selva y la región lo permiten. Y también hubo un enfrentamiento en que se dieron varios intercambios de disparos entre un grupo de las FARC y las autoridades, pero tampoco pasó a mayores y se decía que ha quedado herido un bandido de las FARC que llamaban Bigote Brocha. Pero igual nada concreto, nada efectivo de las autoridades panameñas y las FARC siguieron allí en esa región y siguen con el cuento de que ahora son disidencias. Entonces así entendemos por qué el periódico El Tiempo publicó en el año 2009 que Gilberto Torres Muñetón, y pongámosle mucho cuidado a ese nombre, Gilberto Torres Muñetón, alias el Becerro, controlaba el, el narcotráfico en esa región y hacen una descripción larga de lo que es la frontera, del secuestro del señor eh, Cecilio Cubas Padrón, por quien exigieron $3 millones. Aquí el Tiempo dice que fueron 60 millones, eso es mucho dinero. Pero bueno, 3 o 60 da lo mismo, ¿no? Es un secuestro. Ya la cifra que pedían era exagerada en cualquiera de los dos casos. Y decían también que eh, había varios cabecillas de las FARC en las distintas regiones del país encargados del narcotráfico y decían que Torres Muñetón, alias el Becerro, e insisto, pongámosle mucho cuidado a lo de Torres Muñetón, porque ese no era el nombre del bandido. El alias sí era el Becerro, pero el nombre no era y ya más adelante veremos por qué. Tenía 27 años de permanencia en las FARC, que ha sido escolta del Mono Ojoy, que pertenecía a, a todos los grupos que estuvieron en la cuadrilla 36, al secretariado, etc. Y desde esa época, cuando las FARC e inclusive los medios de comunicación fueron muy laxos en que sí, que no eran narcotraficantes, que eso era invento de la inteligencia militar. Aquí las FARC dice clarito que el Becerro tenía contactos con las mafias hondureñas, guatemaltecas, nicaragüenses, es decir, con los narcos centroamericanos, y que él era el encargado de enviar el narcotráfico con un panameño que decían, le llamaban la BOA, y que casi todo salía de Turbo y Jaque en Panamá, o sea, el pueblo que supuestamente ocurrió el ataque a la policía panameña. Y uno ya deduce, si todo eso está pasando, pues ahí hay algo que no es claro. Porque si fuera realmente que los están combatiendo, pues van a arrasarlos con todo, como hacían las FARC, como hicieron, por ejemplo, en Miraflores, Guaviare. Pero eso de un hostigamiento queda como la duda. Y luego dice nuevamente que le pedían 60 millones al Colombo estadounidense. Otros decían que eran 3, bueno, que fueran 5 o 10 u 8, los que fueran, es una cifra exagerada en todo caso. Y luego se destapó ya con mayor claridad, aquí el periódico El Tiempo lo menciona,
que 3 policías panameños estaban acusados de participar con las FARC en el secuestro de un colombiano que fue capturado en Cali. Y bueno, una novela de esas de narcotráfico y de crimen que deja pensando mucho, pero que corrobora que el Becerro, cuando lo pusieron allí, tenía una tarea específica que era enriquecer las arcas de las FARC con el narcotráfico y financiar la etapa de la guerra que inició en el 2008 con el Plan Renacer, porque estamos hablando del año 2009 cuando se publicó esta noticia. Entonces, al sumar esos antecedentes de lo que ocurría en Panamá y la tarea que cumple este delincuente, pues se saca la deducción que aquí lo que hay es una empresa criminal internacional en la que la corrupción es evidente de lado y lado y en el que las FARC se han descompuesto más todavía y están dedicadas de llenos al narcotráfico y la minería ilegal. Esa sería la explicación completa, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál era el procedimiento bandoleril de alias El Becerro con los narcos de los demás carteles de la droga en la zona? Bueno, aquí la novela sigue y le da como más inspiración a Gustavo Bolívar para escribir uno de sus apetecidos narcoreportajes y reportajes. En uno de los documentos que se le incautaron posteriormente al bandido muerto, al Becerro, que lo vemos ahí en la foto, y que ya aparece el nombre, el propio nombre de él, que es José David Suárez, no Torres Muñetón, y ya veremos más adelante por qué. Este bandido estaba diciéndole en algunas comunicaciones a los subalternos que tenía que le tumbaran plata a los narcos, ya que los narcos lo han tumbado, y comienza con ese lenguaje que manejan ellos allá, algo que dice misión a cumplir. O sea, recordemos que hemos hablado aquí que las FARC, para cumplir cualquier actividad criminal, hacen una especie de orden de operaciones y establecen exactamente la misión que tiene que cumplir la cuadrilla o el grupo que lo va a cometer. Entonces aquí se misiona a cumplir desarrollar un trabajo de tumbe, o sea, de robarles plata a los traquetos que salen desde el territorio de Colombia. Y viene una explicación de quiénes son. Y luego dice que son los mismos que se mueven por el atrato y el turbo, como Pedro por su casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había unos grupos de narcos que no les estaban, como dicen en el lenguaje de las FARC, cotizando, o sea, pagando la extorsión y pagando la vacuna y pagando la parte que les pedían. Entonces dice que hay que ahora pegarles una tumbada con lo que ellos entregan, más o menos. Y luego describe otras actividades que cometieron estos bandidos allí en la región y da inclusive una cifra aproximada de lo que solamente le cobraban a los carteles de narcos. Y esto es con base en los documentos que se le encontraron el día que fue dado de baja, que lo venían haciendo desde el 2009, según la información que el mismo periódico ha publicado en ese tiempo. Y dice que en un solo año recogían aproximadamente 2.500 millones de dólares por cobros de pesos por cobros a los delincuentes en solo cuotas de gramaje o cuotas de permitirles mover la droga o de permitirles mover los insumos. Y pues 2.500 millones de pesos es harto dinero porque para la época, recordemos que el dólar costaba 2.000 pesos más o menos. Entonces estamos hablando del $1.000.000 en sola extorsión pequeña, más lo que ellos vendían. Eso es mucho dinero el que estaban recogiendo. Y ahí está el sujeto, con un aspecto muy de Che Guevara, muy de revolucionario de la Sierra Maestra, y viviendo como un narco a todo dar en la región. Eso es lo que el tiempo quiso decir, mi coronel. El micrófono, parece que lo tiene cerrado. Mi coronel, ¿cuál era el procedimiento bandoleril de alias El Becerro de los narcos
de los demás cárteles de las drogas en la zona. Por eso, porque lo decíamos que era esta extorsión que él le estaba cobrando a los demás carteles y la forma como estaba enriqueciendo las arcas de las FARC y las instrucciones que le daba a los delincuentes de estafar o de tumbar o de engañar a los otros bandidos que supuestamente no le estaban pagando. O sea, lo que se conoce y que termina siempre en las vendetas, engaños entre bandidos, entre narcos. ¿Cómo describió entonces para el canal institucional Insignia el general Juan Pablo Rodríguez algunos pormenores de la operación Plutonio, que se materializó con la baja en combate de alias El Becerro, cabecilla de la cuadrilla 57 de las FARC en la zona rural de Bojayá? Bueno, aquí el general Rodríguez, Juan Pablo, era el comandante de las fuerzas militares y salió ante los medios a explicar de forma muy resumida lo que ocurrió. Luego veremos ya más detalles de la operación con otros medios, pero escuchemos lo que dijo el general Rodríguez. La muerte en combate del principal cabecilla del Frente 57 de las FARC, alias El Becerro, fue uno de los resultados operacionales más exitosos de la fructífera semana que tuvieron las Fuerzas Armadas de Colombia. Como ministro encargado de la Defensa Nacional, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, entregó detalles del importante golpe. La masacre de Bojayá es una de las peores ocurridas en Colombia. 117 personas, 48 de ellas niños, murieron ese 2 de mayo del 2002 en esta iglesia donde cayó un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC. Por esa masacre, entre otros delitos, era buscado José David Suárez, alias El Becerro, quien fue abatido en un enfrentamiento con comandos del Ejército Nacional, que llevaban 8 días camuflados en la selva esperando su detención allí cerca de Bojayá, justamente donde aterrorizó a sus habitantes. Nuestras fuerzas militares, en coordinación con la Policía Nacional, dieron otro duro golpe al narcotráfico con la muerte en combate de alias Becerro, cabecilla del Frente 57 de la FARC y uno de los principales narcotraficantes del noroccidente colombiano. Con 36 años en el grupo guerrillero alias El Becerro, también era buscado por su participación en el ataque a Vigía del Fuerte, en esa misma zona del Chocó, donde fueron asesinados 21 policías y 7 fueron secuestrados. Debido a su importancia en la estructura criminal, se ofrecían 1.200 millones de pesos de recompensa por información que facilitara su captura. Al margen de su actividad terrorista, que también incluía la compra de material bélico para el bloque Iván Ríos, alias El Becerro, era considerado el principal narcotraficante del noroccidente colombiano con un amplio prontuario. La extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento no autorizado de menores, el tráfico de armas, explosivos y municiones, el contrabando y el proselitismo armado. Con la muerte de alias El Becerro, son ya más de 50 los cabecillas de la guerrilla, abatidos por las fuerzas militares, confirmando así el compromiso adquirido de garantizarle la seguridad al pueblo colombiano con todos los recursos disponibles. Fortalecimiento de los gaulas, como es una mejor organización para poder utilizar de una manera más efectiva los recursos disponibles, no hacer una duplicidad de esfuerzos, incrementar la inteligencia para que a través de la inteligencia nosotros podamos combatir este fenómeno de criminalidad, también motivar a la población civil para que denuncie. Lo único que es que al general hay que enseñarle que fue el reclutamiento autorizado, y se le fueron las luces. Bueno, entonces ahí vemos algunos detalles que nos dan más claridad de quién era El Becerro y qué era lo que hacía, y cómo se realizó la operación, cuánto costaba su cabeza, y otros detalles que nos serán complementados con la información que viene. ¿Cómo describió el diario El Tiempo estos mismos sucesos? El diario El Tiempo escribió con el título "Cayó muerto El Becerro", jefe de la cuadrilla 57, y ya hizo una descripción más pormenorizada de lo que hacía y lo relaciona ya con actividades de narcotráfico en contacto directo con Fabián Ramírez, otro delincuente de mucha peligrosidad y de mucho prontuario delictivo, del cual ni se menciona en los informes que se han hecho
Por ejemplo, decir que fue formado en un seminario y que de allí se volvió criminal y que comenzó publicando documentos de las FARC en el Caquetá y luego ya se integró y fue el que dirigió personalmente el ataque a Las Delicias, a Patascoy, a otras regiones y que participó en cientos de actividades y que sigue siendo uno de los criminales con mayor incidencia dentro del grupo de las FARC, ahora denominados partido político, y tampoco se menciona para nada en el informe La Verdad. Y este tal Becerro tenía cordón umbilical y línea directa con él para el negocio del narcotráfico. Y luego explican ahí que la ubicación del Becerro se produjo por información de desmovilizados y por trabajo de inteligencia de la Policía Nacional en la región, que logró colocarle el chip de la ubicación exacta del campamento y la infiltración que se hizo terrestre por parte de tropas del ejército y el apoyo, como siempre, de la Fuerza Aérea. Y describen todas las actividades que el tipo venía realizando. Repiten lo de que se daban los 1.200 millones de pesos por su cabeza, que manejaba una cuadrilla de más o menos 250 criminales y que tenía varios órdenes de captura en la fiscalía. Y vuelven a mencionar que hay un caso que es el del señor Torres Muñetón, que es un campesino de la región, quien fue capturado y condenado a 37 años de prisión porque tenía el nombre que se conocía en ese momento del Becerro como Gilberto Torres Muñetón. ¿Y qué era lo que ha ocurrido? Que el tal Becerro se había robado la cédula de ese señor y se identificaba con esa y había cometido varios delitos. Y entonces en alguna ocasión capturaron a este señor y le aplicaron toda la ley y lo condenaron a 37 años y para la época en que murió el Becerro llevaba 13 años preso, pero su liberación no fue inmediata y como veremos más adelante hay toda una novela de macondiana, pero de la realidad de lo grave que pasa en Colombia por la insuficiencia de la justicia para actuar. Y será otra condena que no ha salido todavía, que terminaremos pagando los colombianos por culpa de algún juez que cometió ese error. Lo cierto es que el Becerro era un capo de las FARC que le hizo daño a mucha gente, inclusive a este señor Torres Muñetón, con cuya cédula se identificó. Otro de los episodios que tampoco se mencionan en la memoria histórica del señor de Rux y que los pasa a un lado cuando es algo tan grave como utilizar las cédulas de ciudadanía de sus víctimas o de personas a quienes se las roban. Y eso no se menciona ni por imaginación en el informe de La Verdad de lo que ocurrió en el conflicto. Y coronel, ¿cómo resaltó la revista Semana el prontuario de alias El Becerro? Pues hizo una descripción más o menos amplia de lo mismo que dijo el general Rodríguez, de lo que acabamos de decir, y algunos otros detalles ya lo responsabilizó como uno de los actores directos en la masacre de Bojayá, de la responsabilidad en el desplazamiento masivo de campesinos hacia el Quibdó, la capital, ataques terroristas en asesinatos de policías, secuestros, etcétera, que de alguna manera ya los habían mencionado antes, pero finalmente resalta, y por eso lo colocamos en letra más grande, que se pudo establecer que el señor Torres Muñetón, que estuvo detenido 13 años, no era la persona que buscaban como el Becerro, ni tenía nada que ver con las FARC. Entonces, un error gravísimo de la justicia, pero como estábamos en pleno proceso de paz y en plena búsqueda del Premio Nobel para Santos y la Fiscalía del Espectáculo y todo lo que recordamos que ocurrió, se mantuvo ahí como que sí, un tipo que estuvo de malas y no pasa nada. Pero gravísimo eso, que este bandido, además, repito, de los daños que causó, estaba causándole daño a una persona en particular que inocentemente fue condenada a pagar prisión en varias cárceles de altísima seguridad porque el prontuario lógico del Becerro era
muy grueso, pero era como de esos criminales que están muertos o están presos, pero en la calle hay un fantasma que sigue cometiendo los delitos y nadie se explicaba cómo era que el Becerro estaba allá, pero también estaba en la cárcel. Eso, por eso les digo que da para una novela macondiana o para otra de las narconovelas del señor Bolívar. Sonido. Mi coronel, Sí, mi ¿por coronel. qué el diario El Tiempo afirmó que el Becerro lo entregaron? ¿Quiénes lo entregaron? Bueno, mi coronel, y antes de contestarle eso, le agrego otro pedacito. Mire esta foto de ellos mismos tomada por las FARC, el Becerro en un cultivo de coca. Ahí sonriente, en medio de un cultivo de coca. Y todas niegan que ellos son narcotraficantes o que tienen que ver con eso. Que ellos únicamente cobran una cuota. Mentiras. La cuota es que son una manada de bandidos, narcotraficantes y mentirosos. Ya aquí el periódico El Tiempo hace como una descripción, un poco el titular es con la idea de vender el periódico, de causar el impacto, porque en el contenido no dice mucho, si uno lee todo lo que está allí, pero ya demuestran que hubo alguien que lo delató y eso es lógico, que se hizo la infiltración, que se colocaron las tropas en unos observatorios cerca de donde podía pasar, que se ubicó la lancha donde se movían, que inmediatamente se movilizaron tropas con apoyo de Fuerza Aérea y se presentaron los combates y así cayó. O sea, en síntesis, pues no es nada diferente a los esquemas que se han trabajado en otros golpes aeroterrestres contra cabecillas de las FARC, contando siempre con la información exacta. Y aquí hacemos el paréntesis, las FARC conscientes y los comunistas conscientes de que esa es la metodología, ya que un guerrillero que se desmoviliza o que se entrega o que se captura estando en caliente ahí en el sitio puede ser utilizado por las tropas como un informante 1A que lo lleva al sitio exacto donde está. Entonces, por eso es que insisten en el informe del señor de Rux y que va a cumplir a rajatabla Petro, es que un bandido recién capturado o recién desmovilizado ni se le pregunte nada de inteligencia, ni se utilice como elemento de apoyo para una operación, porque aquí, por ejemplo, en este caso es evidente, y pasó con Cano, y pasó con los demás cabecillas, es que alguien daba la información exacta y se hacía el trabajo de colocar el microchip, de infiltrar la patrulla con el grupo de reconocimiento, porque de resto era muy difícil adivinar solamente por coordenadas o estudios satelitales. Entonces ahí es donde está el veneno de que los bandidos recién capturados no sean utilizados para nada que tenga que ver con inteligencia. Eso es pensado y es increíble que el país entero, los medios de comunicación que lo entienden porque han tenido contacto con, los periodistas han tenido contacto con los militares muchísimas veces, han entrevistado a esos bandidos, saben cómo se hacen las operaciones o se enteran, se queden callados y no digan nada y que más bien el informe de la Comisión de la Verdad, en lugar de dedicarse a contar qué es lo que hacen estos delincuentes, proponga un método firmado por el señor de Rux, escrito, en que los delincuentes no sean utilizados para que localicen a los demás delincuentes. Quiere decir que es un informe favorable a los delincuentes, así digan lo contrario. Y de remate el señor Petro diciendo que a los narcotraficantes no hay que apresarlos, sino es que se sometan a la justicia, y el show que hizo el ministro de Defensa ayer, que se lo soportan las fuerzas militares, se lo soporta el país y las organizaciones de la reserva que tanto dicen estar dispuestos a cambiar la política del país, todos se lo soportaron. Sale a decir es cuál es la política de Petro que tienen que cumplir los otros y no cómo construimos la política de seguridad nueva entre todos, porque si hay que hacer ajustes, pues se hacen, pero no se hace esa concitación, ese intercambio de conocimiento. No, ustedes tienen que hacer esto porque ya su majestad, el monarca Aureliano I, Gustavo Petro, dijo que se hace así. Entonces uno dice, ¿dónde está o qué es lo que pretende? Por un lado, que los bandidos no sirvan de guías, no sirvan de informantes, no den ninguna información. Y por el otro lado, legitimemos a los narcotraficantes, que son los que andan de la mano con estos. Y por el otro lado, es que las operaciones son de seguridad humana
y no se hacen como estén en los manuales militares y en la historia, sino como dice ahora el gobierno. ¿Qué conclusión le queda a uno? ¿Qué hay allí detrás de todo eso? Entonces, este caso concreto nos sirve para demostrar lo que está pasando y atar una cosa con la otra. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿qué resaltó acerca de alias El Becerro el diario El País de España cuando publicó la nota acerca de su muerte? Bueno, mi coronel, el diario El País de España, pues como hicieron todos los medios nacionales e internacionales, porque si usted busca en internet aparece periódicos de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina, Panamá, de Centroamérica y de otros países, pues relacionaron la muerte de este bandido como un capo del narcotráfico. Todos coincidieron en lo mismo. Pero el periódico El País de España hizo una crónica respecto a la muerte de este bandido y todo el grueso de su contenido, además de publicar esos datos que ya mencionamos, lo enfocó en que era uno de los principales responsables del ataque a la iglesia de Bojayá y el asesinato de 164 personas, y así que 157, perdón. Y eso quedó escrito en el diario El País de España, no es invento de la Fundación, y es la verdad de la historia. Pero resulta que en el informe de la Comisión de la Verdad no se menciona para nada en el documento principal algo tan atroz como el ataque de las FARC a la población de Bojayá dentro del templo, sino que ya en uno de sus anexos se menciona como un acto en que intervienen en forma trilateral las FARC, los mal llamados paramilitares y el ejército, y la Fuerza Aérea, lógico, las fuerzas militares. Entonces se da uno cuenta que hay un sesgo evidente y que a pesar de que medios tan reconocidos por el contenido de su información en el mundo, como es el periódico El País de España, son completamente obviados por los que hicieron el informe La Verdad, que de verdad no tiene sino la verdad de las FARC y la justificación de estos criminales. Y así pues lo que se contribuye es a que las violencias se perpetúen y a que los delincuentes tengan impunidad. Entonces eso fue lo que resaltó el periódico El País, que no se resalta, podría ser en estos hechos. Adelante, mi coronel. Coronel Alarcón. Es que se le ha caído la señal. Sigamos, mi coronel. Ah, ya. ¿Cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez incorporada con estratagemas y utilizada luego por las FARC para perpetrar acciones terroristas? Pues mi coronel, antes de ver eso, sí quisiera resaltar todo el caso del señor Torres Muñetón. Aquí vemos que la Corte Suprema de Justicia, o sea, la politiquería, porque ahí se nota es politiquería, tiene ya las pruebas. El muerto real es el Becerro. Aquí están las huellas. Aquí están las fotos de ese bandido, están los documentos que se le encontraron, están los testimonios de los guerrilleros que quedaron vivos o los que se entregaban, los que capturaron. O sea, están todas las pruebas de quién es el Becerro. Y el señor Torres Muñetón sigue preso también en un proceso penal que indica que él supuestamente es el Becerro. Entonces uno se pregunta, ¿por qué al señor Petro, cuando era alcalde de Bogotá, aparece una corte internacional y dice, es que la destitución que le hizo el procurador es ilegal e inmediatamente lo restituyen al cargo y se anula todo el proceso, etcétera? O con otros personajes de cuello blanco que por alguna falla o por alguna trapisonda se demuestra que supuestamente no son los responsables, inmediatamente quedan libres, intervienen magistrados y da concepto el Consejo de Estado y todo lo que aparece, que tenga que ver. Y eso es rapidito. En el caso de este señor ocurre la muerte de él, todavía queda como un año largo para que se firme el pacto con Santos y se reconozca la jurisdicción de la JEP y se crea la JEP, etcétera. Pero este señor sigue detenido, él sigue siendo el Becerro según el juzgado que lo tiene, que lo condenó y la fiscalía que lo acusó, etcétera. Y el señor sigue preso y se dice, no, es que como los expedientes de quienes estén vinculados con las FARC pasan a la JEP, entonces esperemos que ese es el primer caso. Eso evidentemente lo que tiene es
un torvo interés, un sesgo intencional de convertirlo en un caso emblemático de que la JEP sí cumple y lo hacen. Entonces ahí deja pensando eso, y es otro tema que la Comisión de la Verdad tampoco menciona para nada. Si es que está diciendo la verdad de lo que pasó en el conflicto, es la inoperancia de la justicia y el manejo calculado que tuvo la justicia con el ocultamiento que hizo el señor Montealegre mientras estuvo en la fiscalía de la realidad de lo que pasaba, cómo se manipuló la información en cantidad de computadores que están allá muy bien guardados en el búnker de la fiscalía, donde reposa información valiosísima de la vista gorda que tuvieron magistrados, por ejemplo, en este caso, cómo es que de oficio un magistrado de la Corte Suprema no ve semejante aberración y se reúne la sala plena o lo que tengan que hacer, las reuniones extraordinarias, lo que haya lugar, y antes llaman de una vez al Consejo de la Judicatura, que es lo que deben hacer, para que llamen e investiguen a esos funcionarios judiciales que fallaron o que instruyeron los procesos, cómo proceden de una manera tan equivocada con una persona. No, al contrario, eso quedó ahí y es toda una novela. Y los medios no hacían sino publicar eso, y el campesino siguió condenado a 37 años. La familia, pues desde luego, desesperada. Aquí vemos una visita de la hija al señor detenido y, y explicando y reclamando que nadie les pidió perdón y que hasta en su expediente le incluyeron el prontuario del ataque a Bojayá. Entonces, esto es una vergüenza histórica de nuestra justicia, de la JEP que se prestó para ese show, de el señor Santos, que era el presidente de la República y que también tenía, así como en la ley de orden público tenía unas facultades para darle permiso a los bandidos para que salieran del país y todo eso, él también tenía facultades para incidir dentro de la justicia, a que se investigara rápido y se hiciera justicia con este señor. Y nada, y finalmente la JEP lo liberó, le dio la libertad, pero no definitiva, sino una libertad condicional mientras viene el fallo definitivo y tal, y tal, y tal. Entonces, si uno mira, conociendo la avaricia de muchos abogados colombianos, pues ya naturalmente este señor tiene que haber tenido demandado al Estado por una cifra multimillonaria y la vamos a pagar de los impuestos de los colombianos, eh, la, el resarcimiento justo que tiene este señor, pero ¿dónde está la repetición contra los funcionarios de todos los niveles, inclusive la Corte Suprema, que no actuó como corresponde, sino que optó por trasladarle el expediente a la JEP? Esa es una pregunta. Y uno se cuestiona también por qué eso, que no es el único caso, sino que hay varios similares, parecidos o análogos, no se incluyen en el informe de la Comisión de la Verdad. Ni la prensa, ni los medios, ni todos esos especialistas en el conflicto, entre comillas, lo mencionan cada vez que los entrevistan para hablar de lo divino y lo humano de la guerra. Entonces, eso es de pensar y no tiene ninguna explicación que no esté incluido en el informe de la verdad. Y respecto a la posición de la Fundación con el reclutamiento de niños y con la violencia, pues una vez más colocamos nuestro video porque este bandido, el Becerro, fue uno de los que más reclutó niños para la guerra y de los que más convirtió niños en terroristas y narcotraficantes. Mi coronel. Al término de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia,
que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra nuestro querido y sufrido país. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del municipio de Bojayá, Chocó, y en general en el área donde ha delinquido las cuadrillas del bloque Caribe de las FARC durante las 6 últimas décadas? Bueno, aquí no solamente la Caribe, sino también la Iván Ríos, Noroccidental y otras. O sea, dijéramos que esto como que se ajusta a todo el andamiaje de las FARC en la región, y hacer reflexiones o conclusiones siempre serán incompletas, porque es que son muchos los aspectos, nada más con el caso del señor Torres Muñetón y la ineficiencia de la justicia colombiana, más todos los intereses que circulan, la mala fe de muchas autoridades panameñas, la idea que ya insertaron dentro del campesinado y los indígenas y los habitantes de ambos países en ser más cercanos al delito porque produce más que la vida normal, la indiferencia de la academia para profundizar, la ignorancia de quienes dicen ser especialistas en el conflicto y servirles de micrófono, son muchísimas cosas. Entonces vayamos a algunas concretas para abrir el espacio a que se siga investigando. Entonces, esto fue un golpe mortal al crecimiento financiero de las FARC en plena primavera del engaño en Cuba. Entonces se les golpearon sus estructuras, y se les eliminó a otro igual de importante al que vimos ayer en la misma región y en un corto tiempo, que indica que sí se estaba afectando el plan estratégico de las FARC en la parte de las finanzas, y para cualquier lego en la materia indica que la inteligencia de Estados Unidos estaba muy cercana y presionando al gobierno Santos de que tenía que actuar, porque fueron golpes específicos contra las estructuras narcofinancieras de las FARC. No lo dice nadie, pero esa es la deducción, porque pensar que le nacía al señor Santos hacerlo, lo dudamos, y lo que le preocupaba era su premio Nobel de Paz, y por eso se deduce también la intención de ahora de que a estos bandidos se les perdone todo, que se legitime el narcotráfico y que no ha pasado nada con todas sus víctimas. El plan estratégico de las FARC estuvo muy claro, lo hemos reiterado todos estos días, con una temática en Cuba y otra en Colombia, que era la doble moral de seguir engañando, pero volvemos al punto número uno, es evidente la presión del gobierno de Estados Unidos para atacar directamente a las fuentes del narcotráfico. Por eso se insiste en que el narcotráfico se legalice ahora en el gobierno Petro y que los bandidos no sean utilizados como informantes, porque ahí está el secreto de cómo caen. Y al mismo tiempo no debe haber bombardeos contra los bandidos y se suspenden las operaciones de inteligencia. Es decir, una sumatoria de amarres para evitar que las fuerzas militares y la policía cumplan con su deber constitucional y se destruya el narcotráfico, que es el combustible esencial de esta guerra y que no se necesita hacer un curso de altos estudios en ninguna universidad del mundo para entender que es por ahí y no por otro lado como se está manejando esa intención. La violencia calculada en la frontera de Chocó y Panamá tiene muchísimas connotaciones, pero sobre todo tomar el control de la frontera para avanzar hacia el interior del país por medio de economía ilegal del narcotráfico y de la minería ilegal, y no de las economías de la coca como muy levemente lo toca el señor de Rux en su informe principal. Ese terror que han hecho en la población civil se articula muchísimo con las estructuras políticas que hemos mencionado insistentemente en todos los conversatorios y que no fueron incluidas en el Pacto de La Habana, como son las milicias, el Movimiento Bolivariano Clandestino y el Partido Comunista Clandestino.
Desde luego, esa laxitud acumulada de los gobiernos de Gaviria, Samper, Barco, Pastrana, Santos, pues cuando hay laxitud se tiende a que el bandido tenga todas las de la ley y el ciudadano correcto, pues la gente de la fuerza militar o policial sea el responsable de lo malo y el delincuente sea el responsable, o sea, el beneficiario de todo lo bueno y el agua sucia para la institucionalidad. Eso es la respuesta, eso es la lógica, porque como decía el presidente Truman, los gobiernos se caen no por débiles, sino por malos. Y esos gobiernos fueron malos y además débiles, o sea, que reunían las dos condiciones. La importancia estratégica del Chocó la hemos venido reiterando: el Pacífico, su ubicación en la esquina noroccidental de Colombia, la articulación de los dos mares, la presencia de la selva, la riqueza del oro, la posibilidad de construir todos unos emporios narcotraficantes, la cercanía con las bananeras, el abandono en que existen esos poblados, el olvido del Estado central por cumplir sus funciones y la corrupción tan tenaz que hay entre los funcionarios municipales y departamentales en esa región, son todas vectores incluyentes para que haya un caldo de cultivo permanente y un desorden total, una ausencia de institucionalidad y un crecimiento de economías y controles políticos y legales sobre grandes sectores poblacionales del área. Todas esas pugnas que se dan es precisamente por la falta de institucionalidad, por la falta de presencia integral del Estado, por la ausencia de desarrollo y porque está dentro del ADN de las personas más metido que ser delincuente es mejor que ser ciudadano correcto, y las FARC juegan un papel fundamental en todo ese esquema de desorden y de desinstitucionalidad. Y desde luego, para la parte militar siempre son muy importantes los golpes a los cabecillas y a las milicias bolivarianas, pero hay que decir, pero si el Estado no está presente con toda su arquitectura, con toda su vitalidad, con toda su potencialidad, pues lo que se hace es prolongar la agonía, que es algo que se refleja en la política colombiana. Y con esto cierro el comentario. El señor Petro subió por la incapacidad de la derecha de organizar algo mejor, y entonces ahora los que dicen ser de derecha quieren utilizar a la masa para que vuelva a votar por ellos, no por proyectos ni programas que transformen el país, sino para mantenerse ellos en el poder, es decir, para prolongar la agonía y que se vuelva a repetir el fenómeno Petro en el caso de que ellos ganen. O sea, la derecha recupera el poder y no haga nada distinto a seguir en lo mismo que ha hecho siempre. Entonces lo recuperan y viene un segundo aire para la izquierda con más razones e ínfulas e ímpetus, o sea, sería prolongar la agonía. Y así ha sucedido análogamente en la guerra contra la guerrilla. Las fuerzas militares y la policía eliminan cabecillas, capturan delincuentes, desarticulan redes, detectan todo este sistema, pero si no hay una solución de fondo, el fenómeno entra en un apaciguamiento y vuelve y florece con mayor intensidad. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Está claro que la debilidad de los buenos es la fortaleza de los malos, por no decir otros términos más fuertes todavía. Es una realidad que las comunidades que han poblado estas regiones desde tiempos coloniales, cuando el río Atrato fue usado para la penetración de los conquistadores, se fueron asentando en esos lugares por su lejanía y aislamiento, una forma de protegerse de la agresión esclavista, y así esto implicará tenerse que abstener de las bondades del progreso y la civilización. Pero habiendo terminado esa etapa histórica, el Estado debió alcanzar a esas poblaciones expandiendo rápidamente la frontera del desarrollo para incorporarlas a la economía nacional. Acción que no ha sucedido debido al gran desconocimiento de la realidad nacional y por ello su incompetencia para gobernar.
circunstancia que han aprovechado los terroristas para convertirse en autoridad en esos lugares por medio del terror y del crimen despiadado. La consecuencia ha sido que ante la grave deficiencia del gobierno, el crimen generalizado ante el crimen generalizado, las Fuerzas Armadas tienen que actuar para contener la sangrienta agresión contra la población, circunstancia que llegó a niveles de genocidio tan descomunal de bombardear la iglesia llena de feligreses, donde fueron masacradas más de 100 personas. Acción perpetrada por el diabólico y oscuro genocida llamado Ben Gvir. Por todo esto, es evidente que los políticos que viven en la comodidad de las ciudades y con leguleyos argumentos buscan con afán limitar e impedir la acción armada de las tropas contra los terroristas en los lugares de combate, lugares difíciles, selváticos y de muy pocas facilidades logísticas. Incluso llegando hasta las más altas cortes de la nación, que han negado los archivos electrónicos de los computadores rescatados después de las acciones de combate, diciendo que no tienen validez documental y que no pueden ser interrogados los capturados. Pero si los terroristas sobrevivientes no son rescatados, se les acusa a las tropas de violación de los derechos humanos. Y también argumentando que no se puede usar el bombardeo, el certero bombardeo, porque causa muchas bajas dentro de los terroristas, que también pueden usar los niños y los civiles no combatientes como escudos humanos. Y así sucesivamente una serie de argumentos adaptados y acomodados en forma perversa y por parte de estas altas cortes y los fallos errados de los jueces que no responden por sus errores judiciales como el que se ha narrado en el día de hoy, habiendo encarcelado a un inocente ciudadano simplemente porque no ejecutó bien ni correctamente su labor o también incluso hasta posiblemente por su simpatía despiadada con el terrorismo y con la barbarie. Cosas que son increíbles, como usted lo ha dicho, propias más allá de la ficción. Una realidad casi que imposible de creer que en Colombia no suceda este tipo de sucesos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, escuchándolo a ustedes, cómo hacen los cafeteros en los almacenes de Almacafé para revisar la calidad de los granos en los costales, que utilizan una herramienta que llega y chuza el costal y ¿cómo? Lo saca del fondo. Lo saca del fondo, no sé cómo llamar esa herramienta. Y aquí ha hecho usted eso, mi coronel, cogió el contexto y le metió ese chuzo y sacó un zoom del contexto para resumir este caso tan concreto. Adelante, mi coronel Alarcón. Así se llama mi coronel, el chuzo. El chuzo Qué bien, qué bien. Mi Sígame, coronel, Omar Angulo nos ha dejado una nota, un aporte en el Facebook que dice lo siguiente: en estos espacios, muy importantes por cierto, son un testimonio verídico de la verdadera historia del conflicto armado en Colombia. No queda más que enviar mi saludo de felicitación a todo el equipo y sentirme orgulloso que personas como ustedes estén comprometidos para que se conozca la verdad. En mi nota del día de hoy dice lo siguiente: ante lo mostrado en nuestros programas de la memoria histórica y tal cantidad de evidencias que reposan en medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre todo con las facilidades existentes hoy en día, los narcoterroristas se ponen furiosos detrás de sus curules regaladas
como premio a una vida llena de aberraciones, violaciones y sobre todo, como lo demuestran los hechos, no solo los relatados por nosotros, sino los recogidos en campo, en medio de bazares sociales, etcétera, sigan negando sus vínculos con el narcotráfico, que obra como combustible para la continuidad del terrorismo que durante tanto tiempo ha mantenido y sigue actuando sin que la justicia obre en propiedad contra nuestro compaginado, los restantes gentes de bien de nuestra azotada patria Colombia. ¿Y qué decir del informe de Derrux? ¿Qué dirá al respecto? ¿Qué conclusiones podría sacar? Muchas gracias, mi coronel. No, pues muchas gracias a usted, mi coronel, y usted también hizo el mismo ejercicio. Cogió el chuzo y lo metió en el café, en el costal de café para examinar el grano. Es por ahí. Esa es una realidad y ojalá que todo esto llegue a muchas personas con capacidad de análisis, de síntesis, de entendimiento y comprendamos todos los colombianos dónde está el problema y no como nos lo quieren enmascarar, porque esta mañana ya comenzó a circular la noticia que 4.700 bandidos del Clan del Golfo quedarían en libertad como consecuencia de la paz total del señor Santos, del señor Petro. Es increíble, pero es lo que tenemos y estas reflexiones nos deben conducir hacia allá, a que el país entienda por qué ocurren estas cosas y por qué no deberían ocurrir. Vamos entonces al cierre de nuestro programa, invitándolos esta noche para continuar con los ejercicios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el tema de los partidos de oposición. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Mi coronel, buenas. Hoy no entro a la carrera, hoy ya entro más normalito. Feliz día para todos. Gracias, Vicencio, muy amable.